Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, quinto día de la octava de Navidad, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo segundo, versículo desde 19 hasta 23. En aquel tiempo, al morir Herodes, el ángel del Señor se apareció en un sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Él se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí, y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea, y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret, para que se cumpliera lo dicho de los profetas: será llamado Nazareno. Palabra del Señor. El texto es la continuación, el final del texto que escuchamos ayer, que tiene al centro la matanza de los niños de Belén, los santos inocentes. Ayer escuchamos cómo José había recibido en sueños la orden por parte de Dios de irse con la familia, con el niño, con María a Egipto para salvar la vida del niño, porque Herodes lo estaba buscando para matarlo. Ahora, después de un tiempo que el Evangelio no dice, pero más o menos podrían ser poquito más que 2 años con respecto a la fecha, incluso profana, que tenemos, la Sagrada Familia regresa a Israel. ¿Por qué? Porque otra vez el ángel del Señor, siempre en sueños, revela a José que los que atentaban a la vida del niño, concretamente Herodes, había muerto, así que definitivamente puede regresar. Ya ayer explicamos cómo atrás de todo esto, en el trasfondo, tenemos la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Así como Jacob había ido prófugo a Egipto para salvarse del suegro Lábano que quería matarlo una primera vez, y luego definitivamente Jacob volverá a Egipto con toda la familia cuando ya su hijo José, otro al cual Dios revelaba sus planes en sueños, el gran patriarca José, del cual el papá legal de Jesús, San José, lleva el mismo nombre y recibe por parte de Dios la misma gracia de conocer sus planes y sus mandamientos, sus indicaciones por medio de los sueños. Bueno, cuando la Sagrada Familia, guiada por José, había ido a Egipto, había recorrido el viaje de ida en las huellas, en el mismo recorrido de la familia y del mismo Jacob. Luego, cuando ahora regresan, vuelven a repetir el recorrido que el pueblo de Israel había cumplido en el momento supremo del Éxodo. ¿Por qué digo supremo? Porque es el evento fundamental de la fe de Israel, del credo de Israel. Para Israel, Dios es el libertador, el que vino a liberarnos de la esclavitud de Egipto, precisamente por mano de Moisés. Así que cuando la Sagrada Familia, en el concreto, porque el protagonista siempre es el Señor Jesús, cuando el Hijo de Dios, gracias a sus padres, José y María, recurre el camino de regreso, está recurriendo precisamente el camino del Éxodo. El evangelista nos dice una cosa importante, que a pesar que Herodes ha muerto, cuando José cae en la cuenta que su hijo Arquelao
está reinando en vez que su padre, no se siente seguro. Es algo histórico que cuando murió Herodes, su reino fue dividido en tres partes y los romanos que mandaban, porque ya estaba la Palestina bajo el dominio del emperador romano, entregó una parte, cada una de estas tres partes del reino de Herodes a sus tres hijos, la Judea y la Samaria, es decir, el centro sur de Israel, a Arquelao, el hijo mayor. La parte norte, Galilea, y la Perea, que estaba al otro lado del río Jordán, más oriente, a Herodes Antipa. Y la parte a oriente siempre, pero al norte del lago de Galilea, a otro hijo de Herodes, Felipe, que era hermanastro de los dos primeros, de Arquelao y Herodes Antipa. Herodes Antipa no era un santo, será precisamente aquel Herodes que mandará a matar a Juan el Bautista y que encontrará al Señor Jesús en Jerusalén el Viernes Santo por la mañana, pero seguramente era menos cruel que su hermano Arquelao. Así que cuando José llega a Israel, entra dentro del territorio de Judea, dándose cuenta que Arquelao estaba reinando, no se fía. Y otra vez, y el aspecto es maravilloso, avisado por parte de Dios por medio de un ángel en sueño, decide trasladarse al norte en un pueblo anónimo, Nazaret, que no tiene ninguna importancia en el Antiguo Testamento, que pero su nombre, subraya el evangelista, hace una asonanza con Nazireo. Dice, fueron ahí porque el hijo Jesús será llamado Nazareno. Nazareno precisamente hace asonanza con Nazireo. Los nazireos eran los consagrados a Dios, los que desde su infancia habían sido consagrados por una misión. Aquí quisiera subrayar dos aspectos. El primer aspecto es que, si es cierto que José es una figura enorme, y bien hizo el Papa Francisco durante su pontificado, después de unos pocos años que había sido elegido Papa, a poner el nombre de San José dentro la plegaria eucarística de la misa, porque por siglo lo hemos relegado demasiado atrás de las dos otras figuras enormes de la Sagrada Familia, evidentemente no solamente Jesús, sino también la Virgen María, pero no por eso José es simplemente un santo entre otros, lleva una figura, un papel importante. No olvidamos que cada uno de nosotros se forma poco a poco en la experiencia cotidiana de bebé y después de niño una idea de la paternidad con respecto al padre concreto que tenemos. Si uno tiene un buen padre, escuchando la palabra padre, papá, instintivamente sentirá de ser acogido, protegido, amado. Al contrario, si uno ha tenido un padre malo, sentirá miedo. Bueno, eso valió también por el Señor Jesús, porque evidentemente el niño Jesús no era un monstruo, era un niño. En teología se habla de la kenosis, es decir, de la bajada de Jesús dentro de la condición humana. Él también tuvo que crecer, como dice el Evangelio, en sabiduría y gracia, que significa también en conciencia de ser hijo de Dios, de tener a Dios como Padre, y la figura concreta que tenía enfrente, que experimentaba todos los días para entender
¿Qué significaba la paternidad de Dios? Era precisamente la paternidad de José. Imaginamos qué papel enorme tuvo este hombre, representar al mismo Dios, ser imagen concreta ante su hijo de la paternidad de Dios. Bueno, este hombre que desde el comienzo el Evangelio de San Mateo se nos los presenta como un justo, recordamos cuando decidió no denunciar a María, violar la ley, porque dice el evangelista era un hombre justo, después siempre lo presenta como un hombre obediente a las indicaciones, a los mandamientos de Dios. A pesar de todo esto, pero cuidado, no era una marioneta. No era simplemente una persona que no tenía personalidad propia, movida por parte de Dios por medio de los hilos que eran los ángeles. Todo lo contrario, el texto se nos lo presenta como colaborador de Dios. San José obedece, pero también reflexiona, piensa. En el momento en el cual le falta una indicación concreta de lo que tiene que hacer, piensa con su propio discernimiento, tanto cuanto se encontró en la situación de la Virgen embarazada, tanto ahora frente al peligro que constituía para su hijo el mismo Arquelao. Y precisamente en esta colaboración divino-humana, es algo que me encanta, Dios que colabora con el hombre y el hombre que obedece pero colaborando con Dios, se lleva a cabo la salvación. El segundo aspecto es que por tercera vez, en pocas líneas, no puede ser una casualidad, encontramos la expresión del evangelista que la traducción ay de mí española y italiana también traduce con para que se cumpliera lo dicho. El texto griego dice algo más profundo. Dice, así adquirió un significado más amplio. Lo que significa esta expresión tan articulada del texto griego es que lo dicho por los profetas no era simplemente una profecía en el futuro remoto con respecto a la figura de Jesús. Nosotros sabemos y también el evangelista sabía perfectamente que los profetas cuando estaban profetizando no pensaban en la persona de Jesús, sino en situaciones concretas, históricas del Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo el profeta sabe que la palabra de Dios no es muerta, es viva. La palabra de Dios no es algo que pronunciado una vez se queda ahí, como dentro un libro de historia. La palabra de Dios, cada vez que uno la escucha, es palabra viva por medio de la cual, aunque la letra sea antigua, Dios le está hablando nuevamente, concretamente, en aquel momento sobre su situación. Así que el evangelista nos está diciendo lo que los profetas habían dicho por otras situaciones, ahora se cumple en el sentido que tiene un sentido, un significado nuevo con respecto a la situación del Señor Jesús. Pero diciendo esto, nos está enseñando un método, un criterio, precisamente porque ni siquiera en el Nuevo Testamento separa la palabra de Dios, sino que sigue siendo viva para nosotros. Nosotros también tenemos que escuchar esta palabra para entender qué cosa a nosotros en este momento nos está diciendo. Y si vamos escuchando la misma palabra a lo largo de nuestra vida, en situaciones diferentes de nuestra vida, nos dirá siempre cosas nuevas, precisamente porque es una palabra viva, porque Dios sigue hablándonos. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratamos de encontrar un tempito para reflexionar sobre la actitud de San José, que nos ayude a caer en dos extremos, igualmente totalmente equivocados. Un extremo, pensar que Dios nos ha abandonado cuando concretamente no sabemos qué hacer, cuando nos encontramos en una situación que nos da miedo y que nos parece no se va a solucionar tan pronto y no sabemos qué cosa hacer. El otro extremo es caer en la trampa de pensar que Dios pueda hacer todo en vez de nosotros. Pensar que podemos rezar para que Dios solucione todo. No, Dios no quiere solucionarnos todo, Dios no quiere hacer todo, Dios quiere colaborar con nosotros. En esto no solamente nos ayuda a crecer, sino que también defiende nuestra dignidad. Dios no nos ha creado como marioneta, sino a su propia imagen y semejanza.